Ya en el Paleolítico, hace 12.000 años, que ya está bien, transmitíamos lo que era la base de la supervivencia y el bienestar de esa especie, que era la caza, por ejemplo. Pero lo que estábamos transmitiendo eran habilidades de ese momento. Igual que aquí, tenemos otras personalidades que nos han transmitido lo que es su idea de la felicidad, porque al final el objetivo de la psicología positiva es de mejorar la calidad de vida. Estamos hablando del concepto de felicidad. Tenemos, por ejemplo, a Buda, que entiende la felicidad como una mente pura, ¿no? No sé si aquí alguien está introducido en el mundo del yoga y bueno, toda la corriente que tiene que ver con esta filosofía, pero sí que en sus inicios decía que la persona que era feliz realmente porque no experimentaba ningún deseo, porque siempre que necesitamos algo, nuestra homeostasis como que se quiebra, ¿no? Todo esto ha ido evolucionando con las opiniones y perspectivas de diferentes autores y nos ha ido dando diferentes puntos de importancia en el concepto de felicidad. Por ejemplo, aquí tenemos a Platón. Él nos hablaba más de la importancia de la adaptación del individuo a la sociedad en la que vivía. Hecho que está demostrado que es tremendamente importante para que la persona experimente el bienestar. Aristóteles nos dio el concepto y la idea de que la felicidad es la virtud más alta, el bien más elevado al que puede llegar el hombre. Es como el objetivo que todos deseamos conseguir. Si pensamos en cualquier cosa que nos planteemos y nos preguntamos unas cuantas veces el por qué queremos llegar a conseguir eso, muy probablemente todos digamos, pues porque me hace sentirme bien, porque me siento feliz haciendo eso. Así que si nuestro objetivo es ese, es bueno saber lo que es para nosotros la felicidad, no para perseguirla de forma directa, porque muchos, es verdad, dicen que es una intención paradójica, pero sí para tener claro el camino por el que tenemos que ir. Otro de los autores importantes es Maslow. Hay muchos, aquí voy a referir a algunos que son muy significativos. Hay muchísimos más que por tiempo nos podré comentar, pero sí que Maslow me parece muy interesante porque, fijaros, en su pirámide que todos conocemos, él nos dice que antes tiene que haber ciertas necesidades básicas cubiertas para que nos podamos plantear ese crecimiento personal, ¿no? Lo que es la cúspide, la autorrealización, que para él es la felicidad. Si nosotros no tenemos la seguridad de tener comida en el plato, si no tenemos la seguridad de tener un entorno tranquilo, de tener un techo, muy probablemente no nos plantearemos qué nos está haciendo felices. Tendremos que intentar solucionar esa situación, ¿no? Este modelo me parece idóneo para explicar también la diferencia que luego veremos entre lo que nosotros consideramos un abordaje en psicología y un abordaje también más en el plano del coaching. Porque no es lo mismo que una persona esté experimentando un malestar muy intenso o una persona que simplemente quiera mejorar del estado en el que está. Cuando tenemos unos ataques de pánico que no podemos salir de nuestra casa, esa inseguridad no nos permite pensar en el crecimiento. Es lo que nosotros nos hemos ido encontrando en nuestra práctica clínica. Entonces, antes habrá que trabajar ese síntoma para luego poder plantearnos utilizar técnicas de positiva. Yendo ya a autores un poquito más recientes, tenemos aquí al señor Mihaly, cuyo apellido nunca me atrevo a pronunciar. Él es uno de los autores de la definición que antes os he mostrado de psicología positiva y su mayor aportación ha sido la del concepto de flow, que imagino que muchos de vosotros aquí conoceréis. De hecho, su libro se denomina Flow, Fluir, y ha sido arrasado, ¿no?, en el mercado. Él concibe el flow como momentos concretos en los que experimentamos una felicidad muy intensa. Y para él el flow es un estado en el que la persona se encuentra completamente absorta en la actividad que está realizando. Él dice que, por supuesto, tiene que ser para su propio placer y disfrute, no para el de otros, y que en ese momento el tiempo se nos pasa sin que seamos conscientes de qué está pasando. ¿Recordad algún momento en el que estuvierais haciendo algo que os encanta? Suele ser algo que requiere de una planificación previa. No es un placer sensorial a secas, no es ir a darme un masaje, sino que normalmente es ir a organizar un fin de semana de escalada, es el preparar una serie de proyectos, me cuesta muchas veces encontrar el momento de ponerme a ello, pero cuando lo hago y luego lo evalúo, la sensación que he tenido ha sido tremendamente placentera. ¿Alguien ha tenido sensaciones así en algún momento de que se le ha pasado el tiempo y no ha sido consciente? Que levante la mano. Pues todos hemos experimentado entonces lo que es el flow, ¿vale?
Otro de los autores importantes, y que muy probablemente también conoceréis, es Seligman. Seligman, por decir así, es la persona que más representatividad ha cogido dentro de la psicología positiva. Pero el concepto en sí no solamente lo introdujo él, sino también Mihaly. Seligman entiende la felicidad como la utilización de nuestras fortalezas, esas habilidades o capacidades de las que hablamos, en nuestra vida cotidiana, en todas las áreas de nuestra vida. Él, gracias al puesto que adquirió como presidente de la APA, él consiguió acceder a muchísimas personas para poder determinar cuáles eran las habilidades, las capacidades que en cualquier cultura se suelen valorar, y llegó a la conclusión de que estas eran esas fortalezas. Primero, conceptualizaron 6 virtudes. Y cuando se pusieron a hacer programas de intervención y a investigar y a medir la eficacia en la intervención, por ejemplo, de adquisición y uso del conocimiento, se dieron cuenta de que eran conceptos que eran difíciles de manejar porque son muy abstractos. Entonces decidieron que era mejor hacer subcategorías. Esto es como un DSM, pero en positivo, ¿vale? El objetivo al final era que pudiéramos hacer intervenciones medibles. Es decir, que sepamos con certeza que lo que estamos haciendo es ciencia. Focalizando en habilidades, no en síntomas. Algunas de las fortalezas que veis aquí, muy probablemente si algunos sois coach, las habéis trabajado en innumerables ocasiones. El liderazgo, el trabajo en equipo, la perspectiva, la sabiduría, la ilusión, la perseverancia, son objetivos comunes dentro del mundo del coaching. En los programas de positiva, las más frecuentes y más usadas son, por ejemplo, la gratitud, hecho que se ha demostrado que marca un antes y un después en el estado de ánimo de la persona cuando lo tiene presente. También, por ejemplo, lo que aquí veis como esperanza, que también se llama optimismo, es otra de las fortalezas más usadas dentro de la intervención en positiva. Y una investigación que hizo Diana ilustró que la de la ilusión es de las que más influencia positiva tiene en la sensación de felicidad y bienestar de la persona. Más incluso que el optimismo, aunque sea la más famosa, por decirlo así. Uno de los conceptos que quería compartir con vosotros dentro de la psicología positiva es el de la felicidad sintetizada. ¿Alguien ha oído hablar de este término alguna vez? ¿No? Bueno, pues es un término que introdujo Dan Gilbert, que es un psicólogo, bueno, es un profesor de psicología de la Universidad de Harvard, y realizó una serie de investigaciones para ver un poco cómo se relacionaba el bienestar con la toma de decisiones. Es un hombre que habla, a mí me encanta verle. Entonces, en vez de explicar yo su investigación, la va a explicar él, y luego vamos a ver un poco cuáles son las conclusiones que traemos de todos esos datos, ¿vale? Data. Let me first show you an experimental paradigm that is used to demonstrate the synthesis of happiness among regular old folks. And this isn't mine. There's a 50-year-old paradigm called the free choice paradigm. It's very simple. You bring in, say, 6 objects, and you ask a subject to rank them from the most to the least liked. In this case, because the experiment I'm going to tell you about uses them, these are Monet prints. So everybody can rank these Monet prints from the one they like the most to the one they like the least. Now we give you a choice. We happen to have some extra prints in the closet, and we're going to give you one as your prize to take home. We happen to have number 3 and number 4, we tell the subject. There's a bit of a difficult choice, because neither one is preferred strongly to the other, but naturally people tend to pick number 3 because they liked it a little better than number 4. Sometime later, it could be 15 minutes, it could be 15 days, the same stimuli are put before the subject, and the subject is asked to re-rank the stimuli. Tell us how much you like them now. What happens? Watch as happiness is synthesized. This is the result that has been replicated over and over again. You're watching happiness be synthesized. Would you like to see it again? Happiness. The one I got is really better than I thought. That other one I didn't get sucks. That's the synthesis of happiness. Now, what's the right response to that? Yeah, right. Now, here's the experiment we did, and I hope this is going to convince you that yeah, right was not the right response. We did this experiment with a group of patients who had anterograde amnesia. These are hospitalized patients. Most of them have Korsakoff syndrome, polyneurotic psychosis, that they drank way too much and they can't make new memories. Okay, they remember their childhood, but if you walk in and introduce yourself and then leave the room, when you come back, they don't know who you are. We took our Monet prints to the hospital, and we asked these
patients to rank them from the one they liked the most to the one they liked the least. We then gave them the choice between number 3 and number 4. Like everybody else, they said, gee, thanks, Doc, that's great. I could use a new print. I'll take number 3. We explained we would have number 3 mailed to them. We gathered up our materials, and we went out of the room and counted to a half hour. Back into the room. We say, hi, we're back. The patients, bless them, say, oh, Doc, I'm sorry. I got a memory problem. That's why I'm here. If I've met you before, I don't remember. Really, Jim, you don't remember? I was just here with the Monet prints. Sorry, Doc, I just don't have a clue. No problem, Jim. All I want you to do is rank these for me from the one you like the most to the one you like the least. What do? Well, let's first check and make sure they're really amnesic. We asked these amnesic patients to tell us which one they own, which one they chose last time, which one is theirs. And what we find is amnesic patients just guess. These are normal controls. If I did this with you, all of you would know which print you chose. But if I do this with amnesic patients, they don't have a clue. They can't pick their print out of a lineup. Here's what normal controls do. They synthesize happiness, right? This is the change in liking score, the change from the first time they ranked to the second time they ranked. Normal controls show, that was the magic I showed you. Now I'm showing it to you in graphical form. The one I own is better than I thought. The one I didn't own, the one I left behind, is not as good as I thought. Amnesics do exactly the same thing. Think about this result. These people like better the one they own, but they don't know they own it. Yeah, right is not the right response. What these people did when they synthesized happiness is they really, truly changed their affective, hedonic, aesthetic reactions to that poster. They're not just saying it because they own it, because they don't know they own it. Now, when psychologists show you bars, you know that they are showing you averages of lots of people. And yet, all of us have this psychological immune system, this capacity to synthesize happiness, but some of us do this trick better than others. And some situations allow anybody to do it more effectively than other situations do. It turns out that freedom, the ability to make up your mind and change your mind, is the friend of natural happiness, because it allows you to choose among all those delicious futures and find the one that you would most enjoy. But freedom to choose, to change and make up your mind, is the enemy of synthetic happiness. And I'm going to show you why. Dilbert already knows, of course. You're reading the cartoon as I'm talking. Dogbert's tech support, how may I abuse you? My printer prints a blank page after every document. Why would you complain about getting free paper? Free? Aren't you just giving my own paper? Egad, man, look at the quality of the free paper compared to your lousy regular paper. Only a fool or a liar would say that they look the same. Now that you mention it, it does seem a little silkier. What are you doing? I'm helping people accept the things they cannot change. Indeed. The psychological immune system works best when we are totally stuck, when we are trapped. This is the difference between dating and marriage, right? I mean, you go out on a date with a guy and he picks his nose. You don't go out on another date. You're married to a guy and he picks his nose. Yeah, he has a heart of gold. Don't touch the fruitcake, right? You find a way to be